Ricardo Nogueira siempre creyó que el orden del mundo obedecía al sonido de su reloj. No solo por el precio de la pieza suiza que llevaba en la muñeca, sino porque había aprendido a moldear agendas, contratos y personas según su voluntad. Aquella casa de paredes espejadas y mármoles fríos era la prueba palpable de que quien tiene control no pide, ordena. Por eso, cuando notó que la empleada de limpieza, la discreta Mariana Alves, acortaba el turno y desaparecía antes de que la última luz de la cocina se apagara, algo rugió dentro de él. Era una incomodidad que no tenía que ver con el brillo del pasamanos o la disposición de las copas en el aparador, era el viejo aguijón de la sospecha, la certeza de que todos esconden algo, y que si él buscaba, lo encontraría. Mariana se deslizaba por los cuartos como quien no quiere ser recordada, uniforme sencillo, cabello recogido sin esmero, los ojos siempre bajos. Pero había prisa en el gesto de revisar el bolso, ansiedad al acomodarse el abrigo ya en la puerta lateral, que martillaba en la cabeza de Ricardo como un cartel en neón. ¿Qué secreto puede tener una mujer que gana en un día lo que yo gasto en una cena?, pensaba, con la impiedad de quien confunde fortuna con autoridad moral. No soportaba la idea de un intervalo ciego dentro de su rutina. Y la prisa de ella era una herida abierta, él necesitaba hundir el dedo y arrancar la verdad. La tormenta esa noche parecía haber surgido solo para acompañar sus pasos. Despidió al chofer con un gesto. Ricardo quería el volante, la luz baja, la distancia prudente. La siguió por calles que se desplegaban brillantes bajo la lluvia, cada semáforo un sorbo de impaciencia, cada curva un gruñido del motor. ¿Va a encontrarse con quién? ¿Qué deuda sucia necesita esconder? Cuando ella dobló frente a un edificio con letreros azulados, su corazón tropezó. Hospital Santa Clara. No era bar, motel ni callejón, era pasillo blanco y olor a antiséptico. La vio cruzar la recepción con un saludo rápido, como quien ya conoce el mapa del sufrimiento. Ricardo se detuvo un segundo, luego entró, el abrigo cerrado hasta el cuello, la postura de un hombre que no pide información a nadie. Subió guiado por intuición y rabia. En el tercer piso, un monitor cardíaco marcaba un compás leve y cruel. La vio antes de que ella lo viera. Mariana abrazaba a un niño delgadito, el rostro lavado en lágrimas silenciosas, su mano sosteniendo un brazo lleno de pequeñas venas cubiertas con esparadrapos. «Mamá, viniste», susurró el niño. Y algo dentro del pecho de Ricardo se movió como una puerta pesada abriéndose por primera vez. La imagen partió su hielo en pedazos. El hombre que ponía precio a todo no supo nombrar aquello. No era deuda, ni excusa, ni estrategia. Era dolor. Puro, inevitable, sin apelación. Retrocedió al pasillo y respiró como quien vuelve a aprender. La pared fría le rozó la espalda y le recordó que estaba vivo. ¿Quién es el chico?, preguntó luego en el despacho del director del hospital, la voz demasiado firme para una pregunta que ya dolía. El médico dudó, habló de expedientes, confidencialidad, bastó el levantar de cejas de quien está acostumbrado a ver puertas abrirse. El nombre llegó rápido, Lucas Alves. El diagnóstico cayó como martillo, leucemia en estado avanzado. El protocolo como una hoja de cálculos absurda, quimioterapias largas, internaciones, medicamentos importados. Sin apoyo sólido, es casi imposible mantener la continuidad, concluyó el director, no con dureza para herir, sino con franqueza para no mentir. Ricardo miró la noche por la ventana y reconoció una oscuridad distinta, no por la falta de luz afuera. Era la sombra de su propia arrogancia. Él, que conocía los atajos de cada ley, que doblaba márgenes en negociaciones como quien dobla servilletas, no tenía dominio sobre eso. El dinero, de pronto, no era herramienta para aplastar adversarios, sino un puente frágil sobre un abismo. Volvió al coche y no lo encendió. Apretó el volante con ambas manos como si fuera la cuerda de una campana antigua que no sabía hacer sonar. ¿Cuánto vale una vida?, pensó, no como quien formula una tesis, sino como quien se arrodilla en pregunta. La respuesta llegó tan clara que lo asustó: vale todo. De madrugada, la mansión no tenía sonido, solo el reloj empeñado en medir algo. Ricardo abrió el cajón de las plumas y sacó un talonario de cheques. Por primera vez, su mano tembló no por miedo a perder, sino por miedo a ser humano. Escribió cifras que en cualquier otra circunstancia podrían comprar otro pedazo del mundo, y sin embargo, ahora eran solo una súplica sincera de continuidad. Llamó al hospital, habló con el director sin rodeos: todos los costos del tratamiento del niño Lucas serán cubiertos por mí. Nada debe ser cobrado a la familia.
Si falta algo, avísenme. Y no autorizo mi nombre en nada. Quiero sigilo. Colgó con un cansancio que no era físico. Era como si le hubiesen arrancado un viejo sobretodo de hierro que llevaba puesto y, debajo, hubiese frío, piel, vulnerabilidad. Al día siguiente el hospital cambió de clima para Mariana. La llamaron a la sala reservada y le informaron, con cuidado de quien sostiene un cristal, el tratamiento completo estaba asegurado. Ella llevó la mano a la boca, se sostuvo en el respaldo de la silla, lloró con todo el cuerpo, agradeció a Dios no porque buscara una explicación fácil, sino porque solo la gratitud daba cuenta de semejante susto. Para ella un milagro no es cuando lo imposible ocurre, es cuando lo necesario, que estaba demasiado lejos, de repente llega. Lucas volvió a sonreír de lado, pidió un dibujo y jugo de uva, preguntó por la escuela. Cada mejoría era una pequeña aurora en el pecho de la madre. Ricardo empezó a vivir en dos geografías, la mesa extensa de negociaciones, donde su voz seguía grave y certera, y el breve pasillo del Santa Clara, que visitaba de forma invisible, pidiendo informes como quien pide noticias de un pariente. ¿Cómo está el chico hoy?, repetía al director, fingiendo casualidad, y quedaba con esa respuesta resonando en los salones de su casa. Objetos que antes resumían triunfo, la botella de reserva antigua, los cubitos de hielo tintineando en el cristal, el cuero suave de la butaca, perdieron brillo. Lo que brillaba en él ahora era otra cosa, el gráfico de hemogramas mejorando, los ojos del niño menos pálidos, el coraje de una madre sosteniéndolo todo. Si la casa se aquietaba por dentro, por fuera surgía veneno. Fernanda, su esposa, percibió la mirada distante del marido como afrenta. En vez de preguntar, asumió, en vez de acoger, hirió. Mariana pasó a recibir, además de salarios modestos y tareas pesadas, dardos públicos. ¿Cansada de qué? Esta casa te ha servido más de lo que tú la has servido a ella, decía Fernanda riendo con los amigos, usando a la empleada como muro para proyectar su propio vacío. Ricardo tragaba en seco como quien sostiene un vaso que no quiere derramar. El secreto de su ayuda lo amordazaba. Defender a Mariana sería exponerla, y él temía convertir apoyo en humillación. En una noche de fiesta, la maldad de Fernanda salió en voz alta. Hay gente que trae sus dramas personales a la casa ajena, ¿no lo crees, Ricardo? Todos rieron bajo, algunos por educación, otros por cobardía. Mariana recogía copas, alineaba servilletas, la cabeza baja como quien reza sin palabras. Ricardo casi explotó. Casi. Eligió el silencio, pero la palabra basta empezó a afilarse en su lengua. Por esa orilla llegó la prueba. Ricardo, atormentado por viejos hábitos, dejó entreabierto el cajón del despacho. Dentro fajos de billetes, una invitación cínica a la caída. No porque deseara lo peor, porque un pedazo viejo de él aún quería la prueba concreta de que nadie resiste a una tentación lo bastante grande. Mariana entró a quitar el polvo, vio, respiró hondo. Su mano se acercó despacio, no como quien tantea un robo, sino como quien toca una hoguera para sentir el calor. El rostro de su hijo pasó por su mente. Una frase que él solía decir en los días buenos, no somos lo que nos falta, mamá, somos lo que aguantamos, se alzó entera dentro de ella. Cerró el cajón. Lloró en silencio. Miró un pequeño crucifijo colgado junto a los diplomas de Ricardo y susurró, que no pierda de mí misma lo que el mundo no puede devolverme. Y salió. Ricardo observó la escena por la rendija, el corazón golpeando como puño en la puerta. Vergüenza y alivio lo alcanzaron juntos, como olas encontrándose. La vieja convicción de que todo el mundo tiene un precio perdió el suelo. Lo que Mariana tenía no se ponía en vitrina. Poseía algo que ninguna sala de subastas conoce, integridad cuando nadie mira. La prueba, cruel en su origen, terminó en liturgia íntima. Él apoyó la frente en la madera de la puerta y por primera vez, agradeció sin destinatario claro. Pero el mundo no tolera secretos por mucho tiempo. Un recibo olvidado, un pie de página con instrucciones para cobrar al benefactor anónimo, un par de ojos curiosos, y la noticia del financiamiento del tratamiento llegó a las manos equivocadas. Fernanda estalló en el salón principal a la mañana siguiente, el papel en alto como bandera torcida. ¿Así que es esto, el dinero de nuestra familia comprado por una empleaducha? Mariana dejó caer el balde. El campo de la vergüenza se abrió bajo sus pies. Ricardo se levantó despacio, y su voz salió limpia como una cuchilla, fui yo. Y lo haría de nuevo cuantas veces hiciera falta.
Y más, en esta casa no se insulta a quien lucha. Quien no tiene compasión no tiene grandeza. El silencio que siguió no estaba vacío, era tierra labrada. Algunos empleados bajaron la vista, otros la alzaron. Fernanda intentó otra estocada. Ella te manipula, Ricardo. Eso es lo que hace gente como ella. Él respiró, dio un paso adelante. Si fuera por dinero, habría tomado lo que dejé ayer en mi cajón. Pero lo dejó. Porque el carácter no acepta rebajas. Mariana, sin aire, entendió en ese segundo que él lo sabía. Se sintió atravesada por dos fuerzas, alivio y dolor. Alivio por no estar más sola en la defensa de su nombre. Dolor porque no quería ser recordada por lo que recibió, sino por lo que eligió no tomar. A partir de ese instante la casa cambió de gravedad. Ricardo convocó a todos al salón. Habló sin púlpito, sin papel. Dijo que el respeto no es un brindis de fiesta, es cimiento. Que la riqueza es herramienta, no trono. Que la dignidad de Mariana, silenciosa como quien barre hojas de madrugada, valía más que todas las botellas caras del bar. Cuando terminó, nadie aplaudió por etiqueta, aplaudieron porque era inevitable. Mariana llevó las manos al rostro, no para esconderse, sino porque las lágrimas también limpian la luz de los ojos para recibir más mundo. Fernanda salió dando un portazo, pero ya no era el eje de nada, la historia había cambiado de centro. La rutina, que fingía ser igual, nunca volvió a ser la misma. Ricardo empezó a visitar a Lucas sin trucos, cuidando de no robarle el protagonismo a la madre. Los informes médicos mejoraban despacio, como amanecer de invierno. Lucas inventó un juego con el empresario, él dibujaba coches de carrera, Ricardo fingía adivinar la marca. Mariana reía con una dulzura que no pidió permiso para existir. Ya no se trataba de un hombre poderoso ayudando a un débil, sino de tres personas levantando, desde el suelo, un pequeño país común, el de la esperanza. También estaba la madre de Mariana, doña Elena, con la memoria deshilachándose en hilos finos. En noches alternas, Mariana dividía el corazón entre la cama del hospital y la mecedora de la casa sencilla. Preguntas repetidas, medicinas que costaban medio sueldo, sustos al amanecer. Ricardo supo de eso no por invasión, sino porque la vida, cuando confía, derrama confidencias en vasos limpios. Proporcionó sin reflectores cuidadora, transporte, recetas al día, y pidió al azar que no dejara rastros con su nombre. Mariana agradeció como saben agradecer los íntegros, trabajando con más esmero, no porque debiera, sino porque quien tiene honor no delega la gratitud. Lo que realmente cambió no fueron los muebles de la mansión, sino la respiración del lugar. Los pasillos dejaron de ser pasarelas de pose y se convirtieron en corredores de gente. La cocina, que antes solo conocía charlas de menú, empezó a aprender palabras nuevas, como respeto e historia. Mariana ya no era una sombra obediente, era referencia de postura. El miedo de perder el trabajo todavía aparecía a veces, pero poco a poco fue sustituido por algo menos doloroso, la certeza de que ya no necesitaba encoger el cuerpo para caber en ninguna sala. El día en que los exámenes de Lucas trajeron, al fin, la palabra remisión, el Santa Clara tuvo cara de cumpleaños. No sonó música, no hubo globos, bastó la sonrisa del niño y el abrazo de la madre para que el mundo cupiera en la camilla y el pasillo. Ricardo se apoyó en la pared y respiró como quien acaba de llegar a casa después de años fuera. No lloró por sí mismo, lloró por el niño, por la madre, por la posibilidad de una vida que al fin continuaría. La reconciliación de Ricardo consigo mismo fue lenta, como quien vuelve a aprender a andar sin muletas de hierro. Tuvo que desmontar uno a uno los pedestales que había erigido para justificar su propia dureza. Entendió que poder sin cuidado es solo peso. Que fama sin propósito es solo eco. Que dinero cuando no se convierte en puente se vuelve muro. Descubrió sobre todo que no ayudó por grandeza, ayudó porque fue salvado por una escena en un pasillo, una madre sosteniendo a su hijo enfermo y prometiendo, sin decirlo, que no lo soltaría. Un día, en el mismo salón donde un aplauso inauguró otro clima, Ricardo dijo una frase que quedó en el aire como un cuadro invisible: el valor de una vida no se mide por lo que posee, sino por lo que elige cuando nadie la ve. Nadie respondió. No porque no estuvieran de acuerdo, sino porque algunas sentencias piden silencio para echar raíces. Fernanda intentó convertir su salida en una ópera tardía. Habló de traición, de desperdicio, de debilidad. Pero la casa ya había cambiado de idioma.
Ricardo no la odió, simplemente dejó de reconocer la necesidad de librar guerras pequeñas. Ofreció lo que era justo y siguió adelante. El matrimonio, que hacía tiempo era una vitrina vacía, dejó de ser escenario. A veces, la mejor caridad con el pasado es dejarlo ir. Mariana siguió trabajando un tiempo, no por falta de opciones, sino porque quería cerrar ciclos con la misma delicadeza con que los había abierto. Luego aceptó una propuesta que no vino de Ricardo, pero nació inspirada en él: coordinar un pequeño proyecto de apoyo a familias en tratamiento oncológico infantil. No era un cargo para salir en el periódico, era misión para quien conoce el olor de las madrugadas frías de hospital. Ella dijo sí con la humildad de siempre y el coraje de quien no retrocede ante batallas que importan. La historia no se volvió cuento de hadas. Doña Elena aún tenía días de profundo olvido, y en esos días la paciencia había que buscarla en el fondo del armario. Lucas aún despertaba a veces con miedo bobo y pedía comprobar que el bip de la máquina no volvería. Mariana sonreía, traía agua, señalaba la ventana y decía: «Mira, el cielo todavía sabe abrirse». Ricardo aún erraba, se endurecía en reuniones, sentía nostalgia de su viejo escudo, pero bastaba recordar el pasillo blanco para que el cuerpo se aflojara por dentro. Cuando tiempo después un vídeo sobre la trayectoria de Mariana y Lucas fue publicado por un colectivo que registraba historias de coraje, no hubo un solo foco de protagonismo indebido. Era la historia de una madre y de un niño. El nombre de Ricardo aparecía solo donde hacía falta, como alguien que aprendió tarde, pero aprendió. Los comentarios pedían bendiciones, mandaban fuerza, recordaban que el mundo mejora cuando alguien decide no dar la espalda. Si preguntas a Ricardo qué cambió, quizá diga que cambió poco: descubrió la alegría de pagar escuela sin pedir nada a cambio, entendió la belleza de llegar a un cumpleaños sin ostentar regalos caros, sino llevando tiempo y presencia, empezó a hablar más bajo con quienes ganaban menos, y a escuchar más a quienes nunca habían sido escuchados. Para un hombre que confundía grandeza con altura de muros, eso es revolución. Y si preguntas a Mariana qué aprendió, quizá responda que no aprendió, confirmó. Confirmó que la fe que susurraba en las noches largas no era delirio. Confirmó que la honestidad no es lujo de quien tiene de sobra, es cimiento de quien no quiere perderse en medio de la carencia. Confirmó que los milagros tienen muchos rostros, a veces el milagro es un buen examen, a veces es un extraño que decide no ser más extraño, a veces es simplemente despertar y ver que el coraje no se encogió durante la noche. La casa, por fin, guardó un nuevo silencio. No aquel silencio de paredes que escuchan chismes o de la etiqueta que traga verdades. Un silencio limpio, de lugar que entendió que el respeto es el único perfume que no cansa. De vez en cuando quien pasa por allí todavía jura oír un aplauso antiguo desplegándose en el aire. Tal vez sea solo memoria, tal vez sea el mundo recordando a quien entra que la dignidad, cuando encuentra una mano dispuesta, cambia la ruta de las personas y por un instante, la ruta del propio tiempo. Y si esta historia llega a alguien que esté a punto de juzgar la prisa ajena, que sirva para abrir una ventana antes de señalar con el dedo. Casi siempre hay un hospital al final de una calle, una madre al final de un pasillo, un niño al final de un aparato que pita bajito. Y casi siempre si hay una mano que se extiende, de preferencia sin reflector, la noche se vuelve menos larga. Si tocó tu corazón, compártela con quien necesite un recordatorio de humanidad. El mundo cambia despacio, pero cambia de verdad cuando alguien decide no dar la espalda. Ricardo empezó a visitar el mercado municipal los sábados, un hábito impensable meses antes. Le gustaba ver el ir y venir de la gente con bolsas en las manos, el olor dulce de las frutas, el sonido del agua corriendo en el mostrador del pescadero. Allí experimentaba una especie de anonimato terapéutico, nadie lo llamaba por el apellido, nadie medía su paso en quilates. Un día se detuvo frente a un puesto de flores y se quedó observando las manos de una señora que armaba ramos con la paciencia de quien sabe que la belleza es ritmo y no prisa. Compró un pequeño ramito de girasoles y lo llevó al hospital sin tarjeta, dejándolo en recepción con una indicación vaga de la habitación. Mariana encontró las flores y pensó que algún enfermero quiso alegrar el ambiente. Sonrió, acomodó el ramo en un jarrón improvisado de suero, y la habitación ganó sol incluso cuando el cielo estaba encapotado. Lucas, por su parte, coleccionaba pequeñas joyas, figuritas dobladas por la mitad, chapitas de botella que brillaban, un cochecito de plástico con las ruedas gastadas. Cada objeto tenía historia, y cada historia era una forma de domar el tiempo.
Cuando el cuerpo dolía, le pedía a su madre que contara de nuevo el día en que aprendió a atarse los cordones, aunque hubiera sido en un pasillo del hospital entre dos aplicaciones. Mariana lo contaba sin adornos, con esa ternura firme que dice, esto también es una victoria. Y el niño se dormía. Hubo una noche más difícil, de esas que parecen subrayar todas las demás. Un examen señaló algo fuera de lo normal, los médicos encendieron el lenguaje de la cautela y el edificio entero pareció respirar más corto. Mariana pasó las manos por el pelo del hijo, entró en el baño minúsculo de la habitación y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la oración fuera un llanto de rodillas. No pidió un milagro vistoso, pidió suelo. Solo dame suelo para la próxima hora. Cuando salió, los ojos aún húmedos traían un brillo paradójico, el valor reorganizado. Ricardo llegó unos minutos después sin aviso, como quien presiente la marea. Vio su rostro y entendió sin preguntar. Se quedó apoyado en la puerta en silencio y su silencio no era evasión, era presencia. Lucas abrió un ojo, reconoció al amigo de los dibujos y levantó el cochecito para enseñar. Hoy corre menos, pero mañana vuelve a correr. Ricardo asintió con una sonrisa pequeña. A veces así se sostiene un mundo, con frases del tamaño de un cochecito. El día siguiente fue más suave de lo temido. Las curvas de laboratorio se realinearon como hilos que vuelven al telar. Y aquella madrugada difícil se convirtió en otra pieza del mosaico íntimo que nadie ve desde fuera, pero que sostiene el conjunto. Mariana anotó en el cuaderno, noche de viento. Mañana de respiro. Gratitud por la rebaba de paz. Así registraba las cosas, pocas palabras y un peso entero dentro de ellas. Mientras tanto, la vida en la mansión se reorganizaba en la práctica. Ricardo llamó a todo el equipo para una conversación en la cocina, no el salón pomposo, sino la cocina, donde los olores de comida hacen que la verdad parezca más posible. Dijo que de ahora en adelante habría un código sencillo, ningún pedido de última hora por capricho, ninguna humillación disfrazada de exigencia, ninguna agenda inhumana. La casa es grande pero las personas van primero, resumió. Quien escuchó entendió que no era un discurso pasajero. También anunció que todos tendrían plan de salud, una alianza con una clínica que hasta entonces, él solo veía como proveedora de exámenes ejecutivos. Alguien lloró de alivio, alguien rió porque no sabía qué hacer con su propio asombro. Mariana, al final, agradeció con un gesto discreto. No tenía vocabulario para tratar aquello como conquista, lo llamaba corrección de rumbo. Fernanda, que orbitaba por los pasillos como una luna fría, intentó sabotear la nueva atmósfera con pequeños gestos. Aparecía a propósito en horarios de descanso, pedía cambios en el arreglo de la mesa 5 minutos antes de la cena, lanzaba comentarios que en el fondo, eran recados, ya veremos cuánto dura la temporada de bondades. Pero la casa ya había cambiado de idioma, y sus palabras fueron perdiendo eco. Había sí un enfrentamiento inevitable a la vista, y llegó como llegan las decisiones adultas, sin gritos pero con peso. En una mañana azul casi insolente de tan bonita, Ricardo se sentó con su esposa en el despacho. Habló de lo que fue y de lo que ya no podía ser. No citó nombres, no enumeró ofensas, dijo solo que no había más espacio para un matrimonio que necesitara humillar a terceros para sobrevivir. Ofreció respeto en la separación, propuso un acuerdo justo y aceptó lo que dolía, cerrar una historia que, desde hacía tiempo, era solo decorado. El proceso fue discreto y limpio. Hubo abogados que intentaron inflar el drama para justificar honorarios, hubo amigos que preferían tomar partido para sentirse importantes, hubo murmullos en el club y en las mesas del restaurante. Pero nada de eso tocó el núcleo de lo que se estaba construyendo. Ricardo salía de las reuniones legales y se iba al hospital, y la distancia entre esos dos términos, legal y humano, le fue enseñando la diferencia entre cumplir formalidades y cumplir con la propia conciencia. Con el tiempo, Mariana recibió una invitación del hospital, liderar un pequeño programa de acogida para familias que llegan abrumadas de términos técnicos y con el corazón descalzo. El director sabía que no tenía diplomas, pero reconocía en ella un talento que ninguna facultad ofrece, traducir dolor en paso a paso. La propuesta pagaría menos que la mansión, pero ella no dudó. Entiendo este idioma, dijo, mirando las butacas de espera donde tanto había sentado. Ricardo se enteró por terceros y esta vez no movió nada entre bambalinas. Solo apareció con una carpeta sencilla y una pluma que escribía suave.
Para las notas que importan, dijo al entregarla. Mariana agradeció sin ceremonia, como quien recibe agua cuando tiene sed. La primera semana de trabajo en el programa fue un buceo. Mariana conoció padres que hablaban alto porque temían desmoronarse si callaban, conoció abuelos que llevaban tartas que los niños no podían comer, pero que insistían en hornear porque era su manera de dar cariño. Conoció madres que parecían no parpadear durante horas para no perder ni una señal de la respiración del hijo. Ella se sentó al lado, ofreció café, explicó qué significaba aquella sigla, repitió indicaciones médicas en lenguaje de cocina y, sobre todo, se quedó. A veces, quedarse es el remedio más potente. Salía exhausta, pero menos sola. Y al llegar a casa, doña Elena podía estar en una de sus orillas más brumosas, llamando a la hermana que se fue hace 30 años. Mariana respondía con la misma dulzura de siempre, ella mandó decir que está todo bien, y la madre se aquietaba un poco como quien cree en lo imposible porque la voz de quien ama lo dijo. Ricardo empezó a organizar, sin alboroto, una fundación. No puso su nombre en la fachada, usó uno que aprendió del niño, Horizonte Bajo, porque Lucas decía que cuando el horizonte está bajo, uno alcanza la esperanza con la mano. La fundación no era una caja fuerte inerte, era una máquina de tender puentes. Pagaba segundas opiniones, cubría transporte a ciudades vecinas, creaba una red de voluntarios que cuidaban de hermanos sanos de niños enfermos, para que la culpa no hiciera nido donde ya había dolor suficiente. Todo proyecto tenía que pasar por un filtro, ¿esto mejora hoy la vida de alguien? Si la respuesta era no, volvía al tablero. Una tarde de viento manso, Ricardo encontró a Lucas en el jardín interior del hospital, intentando plantar un frijol en un vasito de yogur. ¿Va a crecer?, preguntó el empresario, doblando el cuerpo para quedar a la altura del niño. Sí, respondió Lucas con esa certeza terca de quien ya enfrentó máquinas que pitan. Porque me voy a acordar de poner agua, y porque la ventana es grande. Ricardo se quedó con la frase, no tanto por el frijol, sino porque vio allí un método para su propio corazón, acordarse de poner agua y elegir ventanas grandes. No todo eran victorias en línea. Hubo pequeñas recaídas y sustos medianos. Hubo el día en que Mariana pensó que había olvidado una pastilla de su madre y dio vuelta a la casa desesperada, hasta descubrir que doña Elena había guardado el remedio dentro de un calcetín, para no perderlo, y eso se volvió un chiste cariñoso que alivió el peso. También llegó el primer día de clases de Lucas después de la tormenta, se sentó en el pupitre y sintió el silencio golpear de un modo raro, como si el cuerpo extrañara la normalidad. La maestra, sensible, no pidió una redacción sobre mis vacaciones, propuso que cada uno trajera de casa una palabra preferida. Lucas llevó mañana, y explicó que le gustaba porque nunca llega cansada. En la empresa de Ricardo, el equipo notó que el jefe había empezado a hacer preguntas distintas. En las reuniones, quería saber no solo la proyección de beneficios, sino el rastro humano de las decisiones. ¿Quién pierde cuando nosotros ganamos?, comenzó a preguntar. Al principio algunos fruncieron el ceño, acostumbrados a la obediencia simple al margen. Luego entendieron que la pregunta no era un freno, era un faro. Se reestructuraron proyectos, se renegociaron contratos con plazos más razonables para pequeños proveedores, se diseñaron beneficios para que el trabajo no fuera un intercambio de tiempo por cansancio. Y curiosamente la empresa no se achicó, creció de otro modo, con clientes que lo notaban y preferían esa forma de hacer. Cierta noche Ricardo y Mariana se cruzaron en el pasillo del hospital como quien se encuentra en la calle de su propia infancia. Ella venía de una habitación donde un niño dormía tras días de fiebre, él salía de una conversación difícil con un padre que no sabía llorar. Se detuvieron sin planearlo. ¿Cómo fue tu día?, preguntó él, y no era una pregunta automática. Pesado y bueno, respondió ella, y no era contradicción. Hablaron de cosas pequeñas, del bizcocho de maíz que una abuela llevó y perfumó la planta, de la manía de Lucas de contar postes cuando volvía a casa, del brillo en los ojos de un niño que aprendió a leer las letras de su nombre en una pulsera del hospital. Al final quedó un silencio suave. Y cada uno siguió con el paso que tocaba. El rumor sobre la fundación corrió por la ciudad con el tipo de velocidad que solo alcanza el bien discreto. Algunos quisieron pegar su nombre para salir en fotos, el equipo aprendió a decir que no con amabilidad. Otros enviaron donaciones con notas anónimas, el equipo aprendió a agradecer sin romper el deseo de permanecer invisible. Un grupo de madres, que se ayudaba como podía, organizó una feria en el barrio, tartas, artesanías, ropa.
Destinaron el beneficio a pagar el pasaje de una familia del interior que necesitaba venir 2 veces por semana. Mariana compró un paño de cocina con un bordado torcido que, para ella, era una obra de arte. Ricardo apareció al final, fingiendo ser uno más, compró 3 libros infantiles y se fue cargando el paquete como quien lleva un jarrón de vidrio. No hizo falta anunciar que aquello era importante. Lo era. Un día a la oficina de la fundación llegó un hombre con una carpeta negra y un nerviosismo que se le escapaba por los dedos. Quería rendir cuentas de un dinero que había administrado en nombre de una familia, pero que, confesó, mezcló durante semanas con su propia cuenta, por puro apuro de pagar deudas atrasadas. Esperaba una bronca, esperaba un proceso, esperaba sirenas. Encontró una mesa, 2 sillas y una conversación. El comité de ética escuchó, le pidió firmar un documento, exigió restitución con plazo y ofreció acompañamiento financiero. La deshonestidad no se corrige con humillación, dijo Mariana, y los ojos del hombre brillaron con un alivio que parecía fiebre bajando. Salió prometiendo y por primera vez, la promesa no sonó a excusa, sino a dirección. Ricardo, que durante años había visto ojos endurecidos pidiendo crédito, percibió en esa escena un giro interior, por fin comprendía la diferencia entre excusa y contexto. No se trataba de relativizar lo correcto, se trataba de entender el camino por el que la persona podía volver a andar por lo correcto sin tropezar con la vergüenza. En la escuela de Lucas hicieron una pequeña fiesta de primavera. Eran carteles de colores pegados torcidos, jugo en cajita, pastel sencillo cortado en cuadraditos. Mariana llevó una fuente de pan de queso que aprendió a hacer leyendo una receta de revista vieja, y se rió por dentro cuando los niños, sin ceremonias, disputaron las bolitas más tostaditas. Lucas corrió, cayó, se levantó y mostró un raspón en la rodilla con la autoridad de quien conoce cicatrices más hondas. Ricardo llegó al final, se apoyó en el portón de hierro y se quedó mirando, la corbata floja y una alegría tímida de quien fisgonea su propio corazón. Hubo también una cena en la que la vida decidió imitar al cine. Ex empleados de la casa aparecieron, ahora invitados, y ocuparon sillas como iguales. Alguien trajo una guitarra, alguien contó un chiste malo, alguien recordó cómo Mariana siempre guardaba el último trozo de pastel para quien llegaba tarde. No hubo discursos. Hubo brindis, agua en vasos comunes y una frase que quedó flotando como vapor caliente, que sigamos cabiendo unos en los otros sin apretarnos. Ricardo miró a Mariana, y la mirada no era de deuda, ni de patrón, ni de salvador. Era la mirada de quien reconoce, y el reconocimiento tiene una luz que no ciega. Fernanda, por su parte, se mudó a un departamento elegante y silencioso. Tuvo noches de rabia, días de compras, viajes calculados a lugares que siempre quisieron tenerla cerca. Abrió un perfil en redes con fotos filtradas y frases sobre autenticidad. Poco a poco, sin embargo, la espuma bajó y un vacío que empujaba hacia adelante empezó a pedir nombre. Un día, sola, sin audiencia, llamó a Ricardo. No pidió volver, no pidió disculpas de telenovela. Dijo que estaba en terapia. Que tenía recuerdos infantiles duros que un día prometió no dejar que la alcanzaran, y sin darse cuenta, vivió haciendo con los demás lo que juró combatir. No fue reconciliación, pero fue humano. Ricardo deseó que le fuera bien. Y ya. A veces la dignidad está también en cerrar un capítulo sin tatuarlo en la cara del presente. Con la fundación en marcha, el hospital respirando y la casa en paz, Ricardo recibió una invitación para hablar en un auditorio lleno de gente importante sobre filantropía estratégica. Pensó en negarse por alergia a los paneles con palabras rimbombantes, pero terminó yendo. Subió al escenario con un papel en el bolsillo y decidió no usarlo. Dijo que no era filántropo, que estaba aprendiendo a ser persona. Que descubrió tarde que ayudar con dinero es el camino fácil, lo difícil es ayudar de un modo que no le robe al otro el protagonismo de su propio milagro. Contó de una noche de lluvia, de un pasillo, de una madre que guardaba dignidad en cajones invisibles. No dijo nombres. No hacía falta. Al final, alguien preguntó cómo medir impacto. Él respondió por lo que no aparece en las planillas, la manera en que la persona duerme después. Si duerme con menos peso, dimos el paso correcto. Mariana, cuando supo de la charla, sonrió de un modo que solo quien lo vio desde dentro sabe sonreír. Y volvió a la planta de internación, porque la tarde pedía café y regazo. Encontró a una niña de trenzas que temía la máquina de radioterapia.
Se sentó en el suelo, puso el reloj para sonar cada 20 segundos y transformó el procedimiento en juego. Cada pitido era un tic de una persecución. La niña rió y aceptó entrar. Salió entera y victoriosa, sosteniendo una pegatina de estrella que parecía un Oscar. Mariana anotó en el cuaderno: hoy, el miedo entró con trencitas y salió con estrella. Lucas fue creciendo hacia dentro de la escuela, y la escuela, sin darse cuenta, fue creciendo hacia fuera de sí. El director creó un pequeño protocolo para acoger a alumnos que volvían de tratamientos largos, actividades puente, grupos de lectura, horarios flexibles. Una profesora veterana, que podría haber dicho siempre fue así, decidió preguntar cómo podría ser mejor, y empezó a montar pequeños clubes de ciencias que no exigían comprar material caro, frijoles en algodón, tinta hecha con remolacha, electricidad estática con globos. Lucas se convirtió en un entusiasta que arrastraba a las demás clases. Llevó a casa una frase que se volvió cartel: cuando el mundo es demasiado, hacemos mundos pequeños para caber. Las finanzas de la fundación se auditaban con rigor. Ricardo siempre lo había exigido, no por manía de control, sino por respeto al donante y sobre todo, al beneficiario. A veces el equipo recibía críticas por exceso de formalismo. Respondían con educación: la confianza de quienes dependen de nosotros vive en la planilla bien hecha. El equilibrio entre corazón y contabilidad se regaba cada día. Llegó un diciembre de calor y tormentas por la tarde. Lucas recibió el alta definitiva. No significa el fin del cuidado, pero sí que el peor capítulo quedó atrás. El hospital organizó un campanario improvisado, una campana colgada de una viga, cuerda sencilla. Cada niño que terminaba el ciclo tiraba 2 veces. El sonido se esparcía como risa metálica. Lucas esperó su turno, miró a su madre, miró a Ricardo, miró al cochecito viejo que insistía en llevar en el bolsillo de la mochila. Tiró. El sonido cortó el aire y derramó lágrimas en gente que juró que no lloraría. Mariana abrazó al hijo y lloró sin pedirle disculpas a la etiqueta. Ricardo se apartó un paso y dejó que el abrazo ocurriera sin testigo cercano. Luego, cuando todo ya estaba sereno, recibió del niño el cochecito antiguo. Para que recuerdes que el mañana llega, dijo Lucas. Ricardo sostuvo la miniatura con más cuidado del que alguna vez sostuvo acciones de una empresa entera. En el primer día de vacaciones, fueron al parque. No a esos parques caros con garita y exigencias, sino a un trozo de barrio con árboles generosos y bancos arañados de tanto guardar historias. Llevaron pan de queso, jugo, un mantel viejo que se empeñaba en no quedar recto. Doña Elena tuvo un día claro, de esos en que la memoria decide volver a casa por unas horas. Le contó al nieto cómo aprendió a coser a los 12, inventó moda sobre un vestido azul que juraba haber usado en un baile, y todos decidieron que aunque no hubiese pasado, ahora pasaba. Rieron hasta que la barriga pidió tregua. De vuelta, el autobús vino lleno y Lucas viajó de pie, la mano agarrada a esa barra que siempre se escurre. Un señor cedió el asiento, y él lo rehusó con educación porque quería saber si el cuerpo ya aguantaba estar de pie. Aguantaba. La vida, poco a poco, se asentó en una normalidad que no es tedio, es bendición. Y como todo lo vivo, siguió pidiendo elecciones. Ricardo aprendió a decir no a invitaciones que eran solo vitrina. Aprendió a llegar tarde a cosas que antes imaginaba que el mundo se vendría abajo si lo veían llegar después, para poder llegar a tiempo a lugares donde la tardanza es una violencia: consultas, reuniones de acogida, presentaciones del colegio. Aprendió a cocinar 2 recetas, y solo 2, ambas de resultado incierto: una pasta con ajo y aceite que a veces tenía demasiado ajo y poca poesía, y un arroz que se balanceaba entre granos sueltos y nostalgia de frijoles. Mariana reía, Lucas comía igual, porque el cariño sazona. Un inicio de otoño trajo un regalo discreto: la ciudad decidió bautizar como Plaza del Horizonte Bajo el césped frente al hospital. No hubo ceremonia con cintas cortadas. Hubo rueda de música, hubo niños corriendo, hubo gente llevando retratos en marcos sencillos para recordar a quienes lucharon y a quienes se quedaron. Ricardo habló durante 1 minuto y 20 segundos, y paró antes de que el aplauso tardío le quitara sentido. Mariana no habló, plantó un frijol en un vasito al pie de la placa. Lucas dijo que los frijoles tienen manía de subir, que convenía aprovechar para mirar de cerca. Alguna vez, en un futuro bastante más adelante, quizá alguien cuente la historia de Ricardo como la del empresario que se volvió filántropo. Será poco.
Se volvió una persona que se permite ser tocada. Quizá digan que Mariana se convirtió en líder comunitaria. También será poco. Ella simplemente siguió siendo lo que siempre fue, con más gente mirando. Quizá digan que Lucas venció la enfermedad. Tampoco alcanza. Hizo que la vida cupiera de nuevo donde parecía que ya no cabía. Si por acaso el lector de estas líneas está en una noche de viento, creyendo que la prisa de alguien es prueba de engaño, baje el paso por un minuto. Puede ser que esa persona corra porque alguien la espera con una mano pequeña en una sábana grande. Puede ser que corra porque tiene media hora para llenar un cajón de remedios y aún llegar a tiempo para barrer un pasillo. Puede ser que corra porque su coraje tiene hora fijada, y nuestra opinión no tiene permiso para estorbar. Y si la vida te ofrece un día, la oportunidad de poner agua en el frijol de alguien, hazlo. Sin etiqueta con tu nombre. Sin ganas de foto. Solo el agua. Porque casi todo lo grande nace en una mesa pequeña, un cuaderno sencillo con frases cortas, un cochecito gastado en el bolsillo, una cuerda de campana que alguien tira 2 veces, un ramito de girasoles dejado en recepción con una nota que dice apenas, para que la ventana sea más grande. Pasaron años sin ruido. El hospital cambió las lámparas por modelos más económicos, la fundación aprendió de sus errores y aciertos, el programa de acogida se volvió referencia sin querer, y cuando quisieron convertirlo en manual, Mariana insistió en que la primera página dijera, mira a los ojos antes de abrir el expediente. Lucas creció, tomó gusto por las matemáticas y por dibujar calles que aún no existen. Le gustan los bancos de plaza y los autobuses vacíos los domingos. A veces toma el cochecito viejo de vuelta por 5 minutos, corre con él sobre la mesa y se lo devuelve a Ricardo, como si se relevaran una antorcha íntima. Doña Elena, como todo río que se alarga, fue volviéndose más mansa. Hubo un día de despedida en casa, sin dolor aparente, con una tarde entera oliendo a sábanas secadas al sol. Mariana le sostuvo la mano hasta después de que el mundo lo entendiera, y dio las gracias en voz alta por cada día claro y por cada día nublado. Hizo una misa pequeña, no por obligación, sino por gusto de rito. Reunió a media docena de amigos y un puñado de recuerdos. Ricardo se sentó al fondo como hacen quienes conocen la delicadeza de los lugares. Lucas dibujó una mecedora con alas y nadie discutió la teología del dibujo. Cuando cerraron el portón esa noche, la casa pareció más grande por dentro. El duelo fue guardándose en cajones nuevos, de esos que uno abre con menos miedo con el paso del tiempo. La vida silbó un llamado, de esos que no son escándalo, pero tampoco dejan que uno se duerma por dentro. Y ellos respondieron, un día más, una ventana más, un vaso de agua más sobre el fregadero. Hubo aún un episodio que se inscribió en la memoria con letras finas. La fundación recibió una herencia inesperada de un señor al que nadie conocía. El testamento pedía 2 cosas, una biblioteca para niños en el barrio donde creció, y que el espacio tuviera sillas desparejas, para que no parezca boutique. Cumplieron el pedido con esmero. La biblioteca se volvió lugar de tarea y de lluvia evitada. A Mariana le gustaba ordenar los libros por el olor, no por el lomo. Lucas se ofrecía para leer en voz alta a los más pequeños. A Ricardo, a escondidas, le encantaba ajustar tornillos flojos de las sillas torcidas, como si el mundo cupiera en ese ejercicio de llaves y paciencia. Si preguntas hoy cómo empezó, cada uno dirá una fecha. Ricardo dirá que fue una noche de lluvia, cuando vio que un abrazo de madre se convertía en mapa. Mariana dirá que fue el día en que la voz débil del hijo dijo «mamá» y encendió un faro que nunca más se apagó. Lucas dirá que fue cuando aprendió que los horizontes pueden ser bajos, para que podamos alcanzarlos con la mano. El calendario no se ofenderá por la discrepancia, hay historias que nacen muchas veces, y cada nacimiento es verdadero. Y si tú, lector, tienes prisa en este minuto y estás tentado a saltarte un párrafo para llegar al final, respira. A veces, la belleza está justo en lo que se aprende cuando no se apura. Es como el agua en el frijol, si hierve de más, se quema, si se pone en el tiempo justo, alimenta a más gente. El resto es simple y exige cuidado, elegir cada día las ventanas más grandes, acordarse de poner agua, no robarle al otro la gloria de su propia campana, y no confundir lo que brilla con lo que ilumina. Cuando puedas, compra girasoles. Si no puedes, improvisa un florero con una jarra de suero. Y siempre que te sea posible, sé la mano que no señala, sino sostiene.
Porque al final, eso es lo que cambia la geografía del mundo, una mano menos empujando, una mano más sosteniendo. Ese mismo otoño, la vida empezó a reinventarse en los detalles pequeños. Ricardo, que antes medía su propio valor por el tamaño de los contratos que firmaba, ahora descubría la belleza de cosas que jamás cabrían en una hoja de cálculo. A veces salía más temprano del trabajo solo para observar el movimiento en el jardín de la fundación, donde niños en recuperación corrían despacio, con cicatrices que no pedían lástima, sino respeto. No se acercaba para dar discursos, se quedaba a lo lejos, respirando un aire cargado de esperanza, como quien recibe un remedio invisible. Mariana, por su parte, mantenía el mismo ritmo de siempre, pero ahora llevaba un brillo distinto en los ojos. Seguía enfrentando madrugadas duras junto a su madre, que se perdía en sus propias memorias, confundiendo presente y pasado. Seguía necesitando equilibrar las finanzas de casa, porque la vida real no se dobla tan fácil. Pero ya no se sentía invisible. El peso de la vergüenza que Fernanda intentó clavarle se había disuelto ante el respeto conquistado. Y eso lo cambiaba todo, cuando la dignidad vuelve, hasta el cansancio pesa menos. Lucas crecía rápido como crecen los niños que tuvieron que aprender demasiado pronto a contar el tiempo. Quería jugar más, estudiar más, vivir como si cada mañana fuese un regalo nuevo. Un día llevó a la escuela el cochecito viejo que siempre guardaba en el bolsillo. Les contó a los compañeros que aquel juguete había corrido más que cualquier otro, no porque fuera fuerte, sino porque nunca dejaba de intentarlo. Los compañeros rieron, pero también aprendieron, a veces, la mayor lección vive en lo simple. Ricardo contemplaba todo con un silencio renovado. Ya no se veía como salvador, sino como aprendiz. Entendía que había entrado en esa historia desconfiando de la prisa de una limpiadora y que ahora caminaba de la mano con la verdad más clara que jamás conoció: el carácter no se compra, el dolor no se juzga, el amor no se mide. Y dentro de él, esa certeza era como una llama que se negaba a apagarse. A cada paso quedaba claro que la historia no tenía final, solo empezaba a escribir capítulos de humanidad, coraje y esperanza. Con el tiempo, la transformación de Ricardo empezó a expandirse como una corriente silenciosa. El hombre que antes dictaba reglas con voz de hierro ahora sorprendía incluso a sus propios empleados con gestos inesperados de humanidad. Ya no exigía informes interminables en las reuniones, sino que preguntaba cosas simples y desarmantes: ¿cómo estás aguantando esta carga? ¿O tu familia está bien? Al principio muchos respondían con recelo, imaginando una trampa. Pero pronto se dieron cuenta de que no, de que había sinceridad en aquellas palabras. Era como si el patrón de siempre hubiera desaparecido, dejando lugar a alguien que descubrió, tarde pero a tiempo, el valor del cuidado. Mariana observaba ese cambio con una mezcla de cautela y admiración. Sabía que hombres como Ricardo no se deshacen de la noche a la mañana de todo el hielo acumulado. Pero también sabía reconocer cuando el corazón de alguien empezaba a latir de otra manera. Aún así, mantenía su postura humilde, entregada al trabajo y al hijo, sin pedir jamás nada más de lo necesario. Para ella, la dignidad no era un favor, era una elección, y esa elección, incluso entre lágrimas y noches en vela, seguía siendo su mejor escudo. Lucas florecía a la vista de todos. Cada día sin fiebre era motivo de fiesta, cada sonrisa, una victoria colectiva. Le encantaba decir que estaba construyendo un cuaderno de días buenos, donde dibujaba todo lo que quería guardar para siempre: el sabor del bizcocho que su madre hacía los domingos, el olor de la lluvia cuando miraba por la ventana del hospital, la primera vez que volvió a correr sin dolor. Ricardo, en secreto, pidió a una imprenta que encuadernara esos dibujos en un librito con tapa azul y letras doradas. Al entregárselo al niño, dijo solo: toda victoria merece ser recordada. Lucas abrazó el regalo como quien abraza su propio futuro. Pero la vida, fiel a su imprevisibilidad, no dejaba de lanzar desafíos. Doña Elena, la madre de Mariana, empeoraba cada mes, perdiéndose en pasillos de memoria que ya no llevaban a ninguna parte. Mariana se dividía entre el cuidado de la madre, las idas al hospital con el hijo y el trabajo, siempre firme, pero cada vez más exhausta. Ricardo veía esa lucha silenciosa y por dentro crecía la revuelta. Se preguntaba cómo el mundo podía ser tan cruel con quien menos lo merecía, y cómo él mismo tardó tanto en verlo. Fue en ese torbellino cuando tomó otra decisión: contratar, sin que Mariana lo supiera, a una cuidadora especializada para apoyar en los momentos más críticos. Pidió absoluta discreción.
La trabajadora apareció como ayuda del centro de salud, y Mariana, sorprendida, aceptó agradecida, creyendo que era simplemente otra mano enviada por la providencia. Mientras tanto, la sociedad alrededor empezaba a notar el cambio de clima. El nombre de Ricardo, antes sinónimo de negocios duros e implacables, ahora surgía en conversaciones ligadas a la generosidad discreta. Algunos intentaban explicarlo como estrategia de imagen, otros como capricho pasajero. Pero quienes convivían de cerca lo sabían, no era apariencia, era transformación. Y Mariana, con su fe sencilla e inquebrantable, era el corazón invisible de esa revolución silenciosa. Ricardo, que comenzó la historia persiguiendo secretos, ahora descubría que el mayor secreto de todos era este: la verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. Y cada vez que veía a Mariana sonreírle a su hijo en recuperación, entendía que había encontrado, por fin, la única inversión que jamás perdería valor. Los meses siguientes fueron una verdadera travesía. Lucas poco a poco recuperaba fuerzas, sorprendiendo incluso a los médicos. Cada nuevo examen traía un soplo de esperanza, y Mariana vivía cada resultado como si fuera un regalo inesperado. Seguía firme, dividida entre el hospital, el trabajo y los cuidados de su madre, pero el peso ya no era solitario. La presencia silenciosa de Ricardo estaba siempre allí, ya fuera en pequeñas providencias anónimas o en palabras que, dichas en el momento justo, se transformaban en cimientos. En la mansión, el ambiente ya no era el mismo. Después del escándalo, Fernanda prefirió apartarse definitivamente, incapaz de convivir con el cambio de postura de su marido. Partió llena de orgullo y resentimiento, y Ricardo no la detuvo. Sentía que ese ciclo había terminado, no con odio, sino con la conciencia de que ya no caminaban en la misma dirección. Por primera vez no vio la separación como derrota, sino como liberación. Ricardo nunca volvió a ser el mismo hombre después de aquella revelación. El millonario orgulloso, acostumbrado a creer que todos tenían un precio, ahora entendía que había valores que no podían comprarse. La vida de Mariana y de Lucas se había entrelazado con la suya de un modo que ningún contrato podía prever. Al principio intentó mantener distancia, convencido de que lo mejor era ayudar en silencio, sin invadir más la intimidad de aquella familia. Pero cuanto más tiempo pasaba, más comprendía que el destino había puesto frente a él un llamado mayor, imposible de ignorar. Mariana siguió firme, sosteniendo la rutina con una dignidad que impresionaba. Se dividía entre los cuidados de su hijo en recuperación y de su madre anciana, que en muchos días ya no la reconocía. Aún así, se levantaba cada mañana para enfrentar la mansión con el mismo empeño, como si cada rincón limpio fuera una oración silenciosa de esperanza. Ricardo la observaba en silencio, cada vez más convencido de que ella era la personificación de la fuerza que siempre había buscado en otros y nunca encontró en sí mismo. Lucas, por su parte, florecía ante los ojos de todos. El tratamiento costoso dio resultados, y su salud empezó a estabilizarse. Volvió a la escuela poco a poco, reaprendiendo a vivir como cualquier niño debería vivir, corriendo, riendo, dibujando sueños en cuadernos de colores. Cada pequeño progreso era celebrado como un milagro, y de alguna manera lo era. Para Mariana, ver a su hijo sonreír sin la sombra constante del dolor era más valioso que cualquier riqueza. Y Ricardo, acostumbrado a celebrar solo ganancias, descubría que ninguna victoria empresarial podía compararse al simple gesto de ver a un niño volver a jugar. La fundación creada por Ricardo creció. Nunca permitió que su nombre brillara en placas o reportajes, pero todos sabían quién estaba detrás del cambio. Hospitales empezaron a recibir apoyo, familias tuvieron acceso a tratamientos impensables, y la dignidad de tantas Marías y Marianas fue preservada porque alguien decidió, al fin, usar su fortuna para salvar vidas y no solo multiplicarla. Aún así, sabía que todo aquello solo fue posible porque una mujer sencilla le había dado la mayor de las lecciones: la verdadera prosperidad está en no dar la espalda al dolor ajeno. En la mansión, el clima cambió. Tras la separación, Fernanda desapareció del entorno, llevándose con ella el veneno que se esparcía por cada rincón. Los empleados ya no trabajaban con miedo, sino con respeto. Ricardo abolió las órdenes bruscas y, en su lugar, pasó a valorar el esfuerzo de cada uno. En esta casa nadie es invisible, repetía, y se aseguraba de demostrarlo con gestos. Aquella era una mansión demasiado grande para albergar solo silencio y vanidad, y no permitiría que volviera a ser así. Mariana aún enfrentaba noches difíciles, llorando en silencio ante la madre que a veces no recordaba su nombre, o ante el cansancio que casi la derribaba.
Pero ahora sabía que no estaba sola. El peso seguía siendo grande, pero había manos invisibles que la sostenían. Ricardo, sin invadir, encontraba maneras de aligerar su camino: medicamentos cubiertos discretamente, transporte gestionado sin alardes, pequeñas atenciones que ella creía eran respuestas de Dios. Y tal vez lo fueran, porque en el fondo era justamente esa fe inquebrantable lo que movía todo. El tiempo pasó. Lucas creció, se recuperó y convirtió su vida en testimonio de esperanza. Se volvió un joven soñador, con la energía de quien sabe el valor de cada amanecer. Mariana, aun con las marcas de la lucha, mantenía la misma sonrisa suave y el mismo coraje que un día habían cambiado el corazón de un millonario. Y Ricardo, ya no solo empresario, sino hombre transformado, vivió cada día como una segunda oportunidad. Años después, en una tarde soleada, hubo una celebración sencilla en el jardín de la fundación. Niños corrían, madres se abrazaban, médicos compartían sonrisas de alivio. Mariana estaba allí, de la mano de Lucas, que ahora era lo bastante fuerte como para alzar a otros niños en brazos. Ricardo observaba a lo lejos sin necesitar reflectores, solo agradecido por haber permitido que la vida lo quebrara para después reconstruirlo. Y cuando le preguntaron por qué había cambiado tanto, respondió simplemente: porque un día aprendí que la prisa de una mujer no era fuga, sino amor. Y el amor verdadero es la única inversión que nunca falla. Esa historia no terminó con contratos ni cifras, sino con la certeza de que la redención puede nacer en los lugares más improbables. Un millonario encontró su humanidad, una madre descubrió que no estaba sola y un niño volvió a sonreír. Y todos quedamos con la lección que aún resuena: la verdadera riqueza está en extender la mano cuando nadie más cree, porque es en ese gesto donde la vida encuentra su sentido. Lucas, animado por la mejoría, volvió a la escuela. El reencuentro con los compañeros fue emocionante: abrazos apretados, preguntas inocentes, risas sinceras. Mostraba las cicatrices sin vergüenza, como medallas de quien libró batallas invisibles. Mariana lo acompañaba de cerca, rezando en silencio cada mañana, pero también permitiéndole respirar la normalidad que tanto anhelaba. Y Ricardo, aunque no lo dijera en voz alta, vibraba con cada pequeña victoria como si fuera su propia redención. La fundación, creada discretamente, empezó a crecer. Familias que antes no tenían dónde acudir encontraban apoyo en programas de tratamiento, transporte y acompañamiento. Y en cada rincón de ese proyecto estaba la huella invisible de una mujer sencilla que inspiraba a todos con su fuerza silenciosa: Mariana. Aunque jamás buscara reconocimiento, era evidente que su dignidad y su coraje eran el combustible de todo aquello. Con el tiempo, la salud de Lucas se estabilizó. No era un fin definitivo de la lucha, pero sí la posibilidad de vivir sin el peso constante de la urgencia. Mariana pudo respirar por primera vez en muchos años. Se sentó una tarde junto a la cama de su hijo, ahora sonriente, y agradeció a Dios por el milagro que nunca dejó de esperar. Ricardo, que observaba a lo lejos, sintió algo dentro de sí finalmente aquietarse. Aquel hombre frío y calculador que había sospechado de una simple prisa ahora sabía que la verdadera grandeza estaba en reconocer la fuerza invisible de quienes cargan fardos más grandes de lo que la vida debería imponer. En una mañana soleada, Ricardo reunió a los empleados en el jardín de la mansión. No era una reunión de negocios, sino un momento de compartir. Dijo pocas palabras, pero que resonarían para siempre. El verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Mariana, emocionada, se secó discretamente las lágrimas. Lucas corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Y en ese instante todos entendieron que no era solo la historia de un millonario transformado o de una trabajadora resiliente. Era la historia de dos vidas que se cruzaron en el punto más improbable y juntas, descubrieron que la compasión es la riqueza más valiosa que se puede acumular. El tiempo pasó, pero el recuerdo de esa travesía permaneció vivo. Para Mariana, era la prueba de que la fe y la dignidad pueden sostener incluso los días más oscuros. Para Ricardo, la certeza de que su fortuna finalmente encontró un propósito verdadero. Para Lucas fue un renacimiento, la oportunidad de soñar con un futuro lleno de horizontes posibles. Y para quienes escucharon o fueron testigos de esa trayectoria, quedó una lección eterna: nunca juzgues la prisa de alguien sin antes conocer el dolor que esconde. Porque a veces detrás de pasos apresurados, hay una batalla silenciosa que pide solo una cosa: comprensión. Así termina esta historia de desconfianza, dolor y redención,
recordándonos que la mayor riqueza de la vida no está en cofres, sino en corazones que aprenden a amar de verdad. Si llegaste hasta aquí significa que esta historia tocó tu corazón. Te invito a seguir viendo los demás vídeos del canal y si aún no lo has hecho, suscribirte. Así podrás acompañar cada nueva historia y ser parte de esta comunidad que valora la esperanza, la fe y la fuerza de seguir adelante.